Abesetiboth, también conocido como Abes-Iltiboth, representación en el Testamento de Salomón. En el Testamento de Salomón, cuando Salomón convoca a Beelzebub para una entrevista, el príncipe de los demonios revela que un ángel llamado Abesetiboth lo acompañó cuando cayó del cielo, después de su caída. Abesetiboth se convirtió en un demonio de una sola ala de color rojo y fue condenado al infierno. Se alió con el poderoso Belcebú, el señor de las moscas, durante la Primera Guerra Celestial y se convirtió en un prestigioso general de los ejércitos infernales bajo la espada del arcángel Miguel. Afirma que todos los encarcelados en el Tártaro quedan bajo el control del demonio. Este cargo comprendía el papel principal y la carga de Abesetiboth en el mundo de los demonios. Más tarde, el propio Abesetiboth aparece ante Salomón informando al rey que, como un ángel, cuando todavía era un importante ángel de los vientos, se había sentado en Amelud, un lugar que describió como el primer cielo. Tras la caída, Abesetiboth se dedicó a estudiar a fondo el corazón de los hombres, hasta que los jerarcas del infierno le encomendaron una misión de vital importancia: introducirse en la corte de los faraones de Egipto para convertirse en su consejero. A pesar de los arriesgados de esa misión, Abesetiboth lo consiguió. No solo aconsejó al faraón en delicados asuntos de estado. Después de su caída, Abesetiboth deambuló por Egipto después del llamado de Moisés para que dejara a los israelitas salir de Egipto, logró endurecer el corazón del faraón. Esto es contradictorio a la visión cristiana tradicional del evento que, basada en el libro del Éxodo, sostiene que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Fue con el ejército egipcio en la persecución de los israelitas. Pero el Mar Rojo se derrumbó, lo que lo aplastó y lo ahogó, donde fue aprisionado por una columna de agua. Para ello empleó a dos de sus más devotos servidores, Janes y Jambres, dos poderosos nigromantes egipcios que aprendieron su nefasto arte del mismísimo Abesetiboth y que se enfrentaron a Moisés y Aarón. Abesetiboth todavía conservaba cierto poder sobre los vientos, de modo que satisfizo los encantamientos y conjuros de los magos egipcios y voló de inmediato al Mar Rojo. Interceptó a los hebreos justo cuando Moisés abría las aguas. Pero a pesar de toda su astucia, quedó atrapado en uno de los muros líquidos del Mar Rojo. Además afirmó ser el adversario de Moisés en realizar señales y prodigios. Abesetiboth fue sellado en el Mar Rojo, pero Belcebú afirma que cuando el Abesetiboth esté listo, vendrá triunfante. Mucho tiempo después del Éxodo, el rey Salomón recibió un importante regalo del arcángel Miguel, un anillo mágico cuyas propiedades lo hacían amo y señor de todos los demonios. Salomón lo empleó para que los réprobos lo ayudaran a levantar su templo, pero también para satisfacer su curiosidad. Como ya se ha dicho, el anillo mágico de Salomón obligaba a los demonios a decir siempre la verdad, de modo que su testimonio puede tomarse como un presagio de lo que vendrá. De acuerdo a las investigaciones realizadas por varios expertos, el estudio de la Biblia y, por supuesto, la demonología moderna, el diablo es el mal encarnado y la antítesis de Dios. Para quienes son seguidores religiosos y se apegan a la Biblia, no existe otra verdad más que lo que ahí dice. Es decir, que para ellos es la última palabra de Dios. No obstante, lo que estas personas a menudo ignoran es que se han excluido innumerables historias de las páginas del Sagrado Libro a lo largo de los siglos. Los escritos externos, conocidos como textos apócrifos, han introducido eventos épicos completos con varios demonios y deidades. La historia que estoy a punto de contarles era, hasta el día de hoy, una historia perdida. En el Testamento de Salomón, el demonio Abesetiboth se presenta como una amenaza hostil a Dios y a cualquiera que decida seguirlo, sin que el profeta lo supiera en ese momento. Abesetiboth fue uno de los demonios contra los que luchó Moisés. El mismo que convenció en secreto al faraón para que se rebelara con Moisés en el libro del Éxodo. Abesetiboth gobierna algunos segmentos del inframundo, frustrando el beneficio de Dios en cada oportunidad y de todos los demonios hostiles que causan estragos en el mundo. Abesetiboth demuestra ser un enemigo particularmente astuto. Abesetiboth es un demonio con una sola ala roja, ya que tomó una forma mutada después de su descenso del cielo. Al irse, Abesetiboth no tuvo la misma suerte que Belcebú. Para evitar que cayera, los otros ángeles se agarraron desesperadamente a Abesetiboth, tomándolo de una de sus alas, pero en lugar de sujetarlo, lamentablemente la arrancaron de su cuerpo.
Fue debido a esto que Abecetibou se convirtió en una criatura de una sola ala de color rojo oscuro. En el infierno, él gobierna sobre el Tártaro. Belcebú le explica a Salomón que en el infierno se utiliza un tipo de jerarquía no organizada. Abecetibou juega un papel fundamental en esta jerarquía, incluso viviendo en su único hogar en el mundo de los demonios, el abismo griego del Tártaro. El Tártaro sirve como mazmorra para castigar a las almas malvadas y como jaula para albergar a los desterrados titanes. Es un poderoso y persuasivo hechicero. Cuando Abecetibou explica sus malas acciones al rey Salomón, se retrata como astuto y rapaz. Se jacta de su brujería y magia, afirmando ser muy superior a Moisés en todos los sentidos. El antiguo ángel incluso tiene el poder de cambiar las ideas a su favor. Abecetibou también es un maestro de hacer milagros, maravillas y señales y puede prestar sus poderes a otros. Cruzó el Mar Rojo con los egipcios. Como principal adversario de Moisés, Abecetibou afirma que no perdió la oportunidad de seguirlo a través del Mar Rojo. Cuando Moisés huyó con los israelitas a través de las aguas separadas, Abecetibou dice que fue tras él, llamando al faraón para que lo siguiera. Cuando el Mar Rojo se cerró sobre Abecetibou y el ejército del faraón, Abecetibou quedó atrapado en una columna de aire. Un demonio finalmente levanta a Abecetibou y su columna de las profundidades de las aguas y lo lleva al rey Salomón. El rey es poco amable. Después de confirmar la identidad de Abecetibou mediante una rápida entrevista, Salomón lo condena a apoyar la columna que sostiene su templo hasta el final de los tiempos. Salomón añade un segundo demonio a su columna. Según la historia, el rey Salomón envía al demonio Efipas a llamar a Abecetibou. Juntos, Efipas y Abecetibou levantan el pilar gigante en el aire. Salomón los ata ahí debajo del pilar para siempre. En respuesta, los dos demonios dejan a Salomón con un críptico presagio. Ellos sostendrán el pilar mientras Dios viva, pero el día que lo dejen caer, el mundo entero llegará a su fin. Belcebú afirma que Abecetibou regresará. Cuando el rey Salomón se acerca a Belcebú y le pregunta por Abecetibou, el demonio revela que conoce muy bien a Abecetibou, en esencia. Le dice a Salomón que no se preocupe por el demonio menor. Belcebú explica que Abecetibou se levantará de nuevo para provocar su caos cuando le plazca y le asegura al rey que él se muestra según su propia voluntad. Abecetibou y la Vía Láctea. Cuando Abecetibou y Efipas son atados a un enorme pilar por el rey Salomón, el aspecto del mismo recibe una descripción única. Cuando levantan el pilar, parece estar suspendido en el cielo por el viento. El pilar le da al cielo un color opaco para que pueda ser visto a simple vista. Para algunos, esta podría ser una historia de origen de la Vía Láctea. Abecetibou solo aparece en el testamento de Salomón. De momento, Abecetibou solo existe en el testamento del rey Salomón. En esta escritura apócrifa se enumera el poder influyente del demonio en la historia de los israelitas. Abecetibou arroja luz sobre la historia del Éxodo, afirmando que influenció al faraón y ayudó a los enemigos de Moisés. Sin embargo, el relato de Abecetibou contradice las escrituras cristianas. En la literatura cristiana, fue Dios y no un demonio quien endureció el corazón del faraón contra Moisés y su pueblo.